fondo la mesa del presidio. Sí, muchas gracias. Me parece que estamos teniendo problemas. Les comento que junto a mí tengo ya algunos autores, no todos, pero sí la gran mayoría, de los poetas de presencial. Están conmigo Mario Israel González, José Abraham Méndez, Donovan Aduna Correa, Rolando Rosas Galicia y Francisco Trejo. Solamente me harían falta dos autores del presencial, pero de cualquier manera yo desde aquí, desde Xochimilco, también les doy la más cordial bienvenida a este evento literario. Todavía no iniciamos, estamos teniendo... Buenos días, mi nombre es Rolando Rosas Galicia y soy originario de San Gregorio Atlapulco, aquí cerquita de Yehualco, de esta delegación Xochimilco. Hasta hace unos días era profesor de la Universidad Autónoma Chapingo, ya me jubilé y pues me dedico a escribir poemas desde 1970 y tantos, por 1980. Y he publicado varios libros, entre ellos uno que se llama El ruido de la infancia, que es del que voy a leer unos poemas, y otro se llama Ojo por Ojo, es este. Bueno, le paso el micrófono a Francisco Trejo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar compartiendo aquí esta mesa con grandes camaradas. Mi nombre es Francisco Trejo, yo nací en 1987 y vivo en Tullehualco, Xochimilco. También me dedico a escribir poesía, soy profesor y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. ¿Qué nos inspira a escribir? Creo que ya algunos de los autores línea nos comentaron sus experiencias. Vamos a comenzar con Francisco Trejo, a ver qué nos comenta él. Hola otra vez. ¿Qué me inspira? Pues yo creo que la lectura. Leer poesía me motiva a escribir poesía también. Ahorita, ¿qué te inspira? A ver, por ahí vayan pasándose el micrófono para escucharlas. Ok, bueno, hola de nuevo. A mí me inspiran muchas cosas. Yo soy un escritor medio especial, no en el entorno negativo, sino de que observo muy bien a la gente, me meto en sus pieles, puedo rescatar lo que ellos tienen y puedo transmitirlo. Aparte, yo tengo dos musas muy importantes en mi vida. Una de ellas es la musa de la traición y la otra es la diosa del Pacífico. Son dos personajes que desde que yo tengo memoria han influenciado mucho en mí y siempre las tengo en mis escritos, ahí escondidas, ahí están, y nunca me dejan. Digamos que son como mis novias y siempre están con mi personaje, entonces van a estar siempre conmigo. Y desde los 15 años empecé a leer porque, digamos, poemas, ¿no? Uno lee en la primaria de los libros de texto y en mis tiempos había un libro que se llama Sobre las nubes de América, El galano arte de leer, un libro de español en tercer año de María Edme Álvarez. Y tuve una maestra, la maestra Adelaida Alvarado, pues que nos enseñaba sinónimos, antónimos, parónimos, homófonos. Y eso me empezaron a gustar las palabras. Empecé a leer a Ramón López Velarde, a Federico García Lorca, a Pablo Neruda, y entonces yo los imitaba, trataba de imitar, pero a partir de la lectura.
descubrí pues, que me gustaba la literatura y luego de lo que me contaba mi abuelo, pues empecé a hacer textos o historias. Se murió mi tía Victoria y entonces le hice un romance que no encuentro en mis cuadernos. Entonces la base de lo que a mí me inspira es la lectura. Yo creo que el 90% de la escritura es leer y pues imitar, pero tratando de que sea algo propio. Entonces yo escribí un poema hace poco, un epigrama, que dice: he escrito lo que he leído y he firmado como propio lo ajeno y no me avergüenzo, lo he vivido. Entonces todo lo que yo iba leyendo, pues lo iba viviendo. Entonces cuando leía Rimbaud, a Dostoyevsky, a Mallarmé, a Lautréamont, que son los poetas malditos, bueno, Dostoyevsky no, pues me sentía un poeta maldito y tenía 16 años, 17 años. Actualmente, bueno, pues estoy leyendo con cierta profundidad, con más detenimiento, a Fernando Pessoa, a los poetas de mi generación, como Héctor Carreto, Eduardo Langagne, y a algunos poetas de mi generación que no conozco, como Fabio Moravito, y veo cómo estructuran, cómo expresan pues, sus sentires, sus emociones. Entonces, para los que están iniciándose en esto, la lectura es muy importante. Ahí están los modelos, ahí está la teoría. Entonces uno ve cómo le hace Pessoa, cómo le hace Cavafis, Constantino Cavafis, cómo le hace pues Jaime Sabines, Octavio Paz. Todos nosotros tenemos un gran bagaje de poesía. Entonces, y lo otro, pues pues yo escribo, de pronto voy escribiendo algunos versos, los voy estructurando. Alguna vez, Eduardo Langagne en su casa, me dijo: yo escribo, utilizo la técnica del pegado, recorte y pegar. Entonces él hacía, porque no había computadora, y entonces en la máquina de escribir, escribía, luego tachaba, recortaba y pegaba con otros versos en una hoja, pegaba, y entonces pues dijo: lo voy a hacer también. Lo único malo es que luego escribo y luego pego unos versos en un poema y en otro, entonces se repiten, los tengo que estar revisando. Entonces la otra palabra clave es revisar y corregir. Como decía Pacheco, José Emilio Pacheco, decía: hay que corregir. Y entonces él, cuando le llevábamos un libro para que nos lo firmara, porque coincidíamos en alguna mesa de un café o de un restaurante, él corregía el libro que le llevábamos. Era tan grandioso José Emilio Pacheco, que sacaba, decía en la página tal, y corregía, tachaba versos en el libro que nosotros habíamos comprado y que le damos. Entonces la otra cuestión es estar revisando y corrigiendo. Y aprender de otros maestros. Por ejemplo, hoy Francisco Trejo trajo este libro que se llama Carlos Illescas. Carlos Illescas fue mi maestro de taller. Yo asistí a un taller y Carlos Illescas era un sabio. Entonces hay que aprenderle mucho de los maestros. Aquí están, por ejemplo, opiniones de Frida Varinia, de Héctor Carreto, de Eduardo Langagne, de José Falcón y de Mario Alberto Mejía, que la mayoría seguimos escribiendo después de 40 años. Pero yo creo que es la lectura, la escritura, la corrección. Y yo escribo sobre dos temas. Sobre los temas amorosos, que es a partir de la lectura, y el tema de mis raíces, que son en San Gregorio Atlapulco, y no es todo el pueblo, yo nada más escribo sobre mi barrio, el callejón donde vivía, un callejón que está en la calle Hidalgo, entre la calle Morelos y la calle 5 de Mayo. De eso escribo nada más, del callejón. Ahorita les voy a leer unos poemas cuando me toque, y verán pues que no escribo de lo grandioso,
Otro de mis modelos fue Juan Rulfo. O sea, hay que tener modelos. En mi caso, Rubén Bonifaz Nuño son, digamos, mis dos santones, ¿no? Tengo sus fotos. A Juan Rulfo lo conocí. Un día me dedicó, le di el Llano en Llamas, me lo dedicó. Mi primer libro de poemas se lo dediqué a él, sin conocerlo. Nada más de la lectura de El Llano en Llamas y de Pedro Páramo. Entonces, yo me inspiro en lo que voy leyendo y luego coincide a veces con lo que voy viviendo. Así es como me nacen los poemas. Bueno, gracias. Arte de soñar despiertos, Xochimilco en mis letras, el Inflagor, Movimiento Juvenil de Hacedores de Paz, les damos la más cordial bienvenida a este segundo encuentro internacional de poesía en Xochimilco. Junto a mí se encuentran poetas de Xochimilco y de la Ciudad de México que de forma presencial han venido a compartir su obra creativa. Asimismo, les comento que desde la virtualidad se encuentran también con nosotros poetas del extranjero que han decidido de igual manera retroalimentarnos con cada uno de sus poemas que leerán próximamente. Junto a mí se encuentra a Lady Steele, quien está a cargo de toda la cuestión técnica. Asimismo, Alejandra Cruz, quien me va a ayudar desde la virtualidad a presentar a los autores. A Rosa de Lima Trinidad, quien me va a ayudar también a leer las semblanzas de nuestros autores, tanto en línea como en presencia. Sin más, les agradezco muchísimo que estén compartiendo con nosotros este encuentro donde la palabra tiene la mejor versión de nosotros. Vamos a comenzar nuestro programa con un in memoriam. Una de las cosas más importantes con la que se realizó este proyecto fue dar a conocer a los poetas que han nacido en tierra de Xochimilco, Las Flores, por lo que hemos decidido nombrar 4 mesas. La primera se llama Fernando Celada Miranda, como uno de nuestros grandes personajes ilustres que tenemos en la localidad. Asimismo tenemos al poeta de Tepepan, Juan Esquivel y Fuentes, también al poeta Lorenzo Cordero Mendoza y por último, pero no menos importante, Modesto Cabello. Para nosotros será de suma importancia poder mencionarlos, leer su semblanza y también leer sus poemas para que todo el mundo pueda conocerlo. Voy a comenzar justamente leyendo la semblanza de nuestro primer homenajeado de esta primera misa. Se llama Fernando Celada Miranda. Él nació el 30 de mayo en San Pedro, hoy Jaltocán, en Xochimilco, Ciudad de México. Poeta romántico, reconocido universalmente, ocupa una de las páginas más brillantes de la literatura nacional e internacional. Su obra aparece en la antología Las 500 mejores poesías universales e inserta su más reconocido poema La caída de las hojas. Publicó excelentes poesías en folletos y periódicos, El Monitor Republicano, El Diario del Hogar, Martillos y Yunques. Le dio el apelativo Cantor de los Obreros por su poesía social. En Capilla fue un monólogo dedicado a los obreros de la República Mexicana, estrenada en el Teatro de Invierno el 4 de junio de 1896. Fernando Celada Miranda falleció el 7 de julio de 1929 en el domicilio del Dr. Lucio, número 20, Ciudad de México, donde sus restos fueron trasladados al Panteón de Xilotepec, Xochimilco, dejando su nombre
a una calle del Panteón Dolores Olmedo. Sus cenizas fueron depositadas en una urna de caoba, comprada con la cooperación de los vecinos de Xochimilco y tallada por varios obreros mexicanos, inscribiendo los nombres de los barrios de Xochimilco en él. Después de leer esta muy breve semblanza, quiero poder leer algunos de este libro que se llama Fernando Zelada, Poemas Populares, de la editorial Trajín. Y creo que sería para mí un honor poder leer Entre las tumbas. Es hora santa, llega muy quedo, no te acobardes, no tengas miedo. Hay muchas flores en derredor, sobre las cruces de tosca piedra, piadosamente prende la hiedra, piadosamente late el amor. Mira qué pronto rueda la vida, cuánta esperanza desvanecida se pierde en ondas de frío capuz. Lo que soñamos solo es mentira, es mundo, es cárcel de eterno olvido. La muerte es vida de eterna luz. ¿No ves? Las copas de los cipres, iluminadas, se ven a veces por vacilante luz funeral. Arden los cirios con llama mustia, porque tenemos tan honda angustia junto a las puertas de lo inmortal. Las tumbas visten negros crispones, surgen sollozos entre oraciones que alzan el recuerdo como un dolor. Por todas partes tristeza y duelo. Alza los ojos, contempla el cielo, ya que las tumbas te dan pavor. También las aves se encuentran mudas en nuestras penas y en nuestras dudas. Furtivamente nos ven llorar, y sus canciones de cementerio ya nos preludian con salterio su despedida crepuscular. Las hojas ruedan perdidas entre las tumbas desconocidas que ya no tienen flores ni luz. Ahí ninguno se acerca ahora. Sobre esas tumbas huérfanas llora, tu llanto puede servir de luz. Esos suplicios, esos sepulcros no tienen dueño. Los que de ahí duermen profundo sueño, tal vez aguarden algún amor, tal vez esperan en su retiro la queja errante de algún suspiro y la fragancia de alguna flor. Cuando yo muera, vuelve con calma, pero en la tumba no busques mi alma. ¿Cómo pudiera yo vivir allí? Cuando yo muera, ve al campo santo, pero en la tumba no viertas llanto. ¿Por qué llorarme si vivo en ti? Muchas gracias. Enteras, con aroma a vino, a cafeína o a tabaco, que ni siquiera lo quiere hacer. Lee libros cercanos a su realidad. No soy poeta, no me llames así. Dime escritor, narrador de oscuros horizontes, o ni siquiera merezco ser nombrado así. Narrador de suicidios, pero no poeta. Hazle ese favor a los demás. No soy poeta. Hablando con Dios se me dijo, el sufrimiento se debe escribir. Alguien igual que yo, que triste, o peor, lo habrá leído y habrá pensado, es poeta. No, señora, no, señor, no soy poeta. No soy engreído, no he sido tocado por Dios, quizás maldecido, pero nunca he sido tocado. No he bebido lo suficiente, no he escupido palabras lo suficiente, no lo soy. Ni el diablo era tan diablo, y ni yo soy tan poeta.